amigos, hola amigas, muy buenas tardes, soy su amigo Raúl Ávila. No, perdón, son días. Pero tardes o días o noches, dependiendo en que veas este video. Te mando un saludote desde Tijuana, Baja California. Una edición más de tu canal Tú Crees que es Justo, y yo soy Raúl Ávila. Amigos, pues sigue el tema referente a la salud del presidente Andrés Manuel. Y también el tema referente a los medicamentos que supuestamente no se hallan según en el seguro, y otros de que pues el presidente ya ha dicho que se va a abastecer al 100% y ya se están dando los avances, ¿no? Nada más que ustedes saben que hay periódicos o medios de comunicación como el Reforma que ya mandan a sus reporteros con cierta línea para que pues cuestionen el gobierno del presidente Andrés Manuel con cierto morbo, ¿no? O cierta tirria ya para hacerlos ver mal. Hay que reconocer que sí se está sustituyendo ya los medicamentos, falta mucho, faltan cosas que se tienen que ir afinando, porque realmente todo eso estaba en completo abandono y había una corrupción tremenda dentro del Seguro Social, de que habían bodegas que encontraban con medicamentos caducados. Había quienes se robaban los medicamentos, había desvío de dinero para los medicamentos. Entonces, pues esto no era una solución de la noche a la mañana, pero el paso a paso, pues ahí se va llevando, ¿no? Va llevando, las cosas no se hacen de la noche a la mañana, como dice Roma, no se hizo de la noche a la mañana, y por eso es que esto sigue avanzando, pero lo que más me preocupa muchas veces es lo del presidente Andrés Manuel, tanto el Reforma y el Proceso, pero necios a decir que el presidente Andrés Manuel no es el COVID, que es otra enfermedad más grave la que tiene. Vamos a ver primero al director del Seguro Social, Zoé Robledo, y después la intervención del secretario de Gobierno, Adán Augusto López, cuando le preguntan sobre la verdadera, fíjense, la verdadera o el otro padecimiento real que tiene el presidente López Obrador respecto a su salud. Vamos a ver esto, lo que dice. Gracias, Erika Hernández de Reforma. Secretario, preguntarle, todavía en el ambiente ronda esta idea de que el presidente tiene algo más que COVID. Preguntarle, en comparación con otras ocasiones donde el presidente salía en un video a decir cómo se encontraba, ¿vamos a ver esto en las próximas horas y por qué no se ha hecho? Y preguntarle al director del IMSS, ya resumió cuántas recetas sí se surten, pero quisiera preguntarle las que no se surten. Ustedes reconocían que al menos en el último año 10 millones de recetas no se surtieron. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene que suceder para que se cumpla el 100%? El presidente había dicho que estaban al 100% de medicamentos para el 2023 y 2024. Son 10 millones de personas o quizá millones pero son millones de personas las que no han recibido su medicamento. ¿Qué es lo que está sucediendo, si nos pudiera detallar? Sí, gracias. Fíjese, justamente el año pasado se surtieron 224 millones de recetas. No hay 224 millones de personas en México, no hay 224 millones de derechohabientes en el Seguro Social. Y es más, de los derechohabientes del IMSS, no todos necesitan un medicamento. Ese es el primer tema. Usted acaba de decir algo que es falso. 10 millones de personas, y es justo la información que… Bueno, si quieren no tomen en cuenta 10 millones de personas, 10 millones de recetas. Sí, bueno, pero es importante corregir porque es también su responsabilidad dar la información como es. Entonces, no son 10 millones de personas, hay muchas personas que reciben una receta con diferentes medicamentos, y dentro de esos medicamentos puede haber alguno que cuando se reporta que no está surtida porque se surtieron 2 de 3 medicamentos, pero no lo contamos como receta surtida. Entonces no necesariamente significa que la persona se fue a su casa sin los medicamentos que necesita. Ahora, de las recetas que no se surten,
digamos, de las 224 que sí se surtieron completas y que nos reportan el 95% del surtimiento de recetas, ese otro 5% siempre lo hemos dicho, claro que nos preocupa ese 5%, porque en el IMSS significan millones de recetas. Sin embargo, no significa que no se hayan entregado. En el IMSS, primero, esas recetas, si no se surten en el primer momento, no pierde su caducidad y se puede surtir en el mismo lugar en otro momento, o se manda a la persona a otra unidad para que sea donde sí se le surte. Si eso tampoco ocurre, hay muchos casos en donde incluso el surtimiento de la receta puede ser a partir de un vale para que se surte en farmacia cuando es una receta que se puede adquirir de una manera rápida para no interrumpir un tratamiento. Pero generalmente se busca cómo resolver esa receta. Lo que no está reportado en reforma es justamente el número de recetas que sí se surten. Adicionalmente a eso, pues sí hubo un decremento en el surtimiento de recetas durante la pandemia. La pandemia implicó el detenimiento de muchas actividades, muchos laboratorios por contagios de COVID en el mundo que le surten a México tuvieron bajas en su productividad, empezaron a haber incumplimientos en los propios contratos. Eso nunca debe de ser para nosotros un pretexto, ni mucho menos. Es simplemente una explicación de qué es lo que ocurre. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre, y sobre todo en los tratamientos en donde tiene que haber una continuidad de la atención, es que si no se resuelve en el momento en la receta, en este porcentaje de casos del 5%, como ocurrió el año pasado, se resuelva en otro momento. Ahora, mucho se habla del 2018. En 2018 hubo 216 millones de recetas surtidas, pero un reporte del 99% de abasto, porque también había mucha facilidad de decir sobre lo que se solicitó, se abasteció un porcentaje del 99%, aunque no estuviera calculado en recetas surtidas. Hoy nosotros estamos diciendo las cosas de manera abierta sobre surtimiento de recetas, pero sí es importante aclarar que no significa en ningún momento que haya 10 millones de personas que se quedaron sin medicamentos. Entonces, de acuerdo con sus números, ¿cuántas recetas quedaron sin surtirse? El 4%. ¿A cuánto equivale? Pues tendría que ser el 4% de los 224 millones. Ahí y entonces, ¿las causas cuáles fueron puntualmente? Insisto, incumplimiento de contratos por parte de proveedores, pero no significa que esa persona, lo quiero reiterar, no significa que esa persona, cuando se hizo el reporte de una receta no surtida, se haya ido a su casa sin ningún medicamento, primero. Segundo, no significa que en el tiempo no se le haya surtido después, aunque no haya sido el surtimiento en el momento en el que la solicitó en la farmacia, no sé si me explico. El indicador lo que nos dice es cuántas recetas se rechazaron, pero ya después vamos completando con las que sí se cumplieron en otro momento, porque justamente lo que permite el sistema del IMSS es que si hay una unidad, un hospital o una unidad de medicina familiar que no tiene surtimiento, pero otro sí tiene suficiencia, le pueda proveer a la unidad vecina o a la unidad del mismo estado. Incluso entre estados se pueden compartir. Le voy a poner un ejemplo. Tuvimos un problema muy serio con un almacén en Coahuila. Hoy Coahuila estamos surtiendo porque otros estados surten, que eso es justamente lo que no pasaba en el tan defendido Seguro Popular, que no tenía forma de conectarse en un sistema único a nivel nacional. Entonces, lo que les digo es, nuestro nivel de surtimiento del año pasado estuvo arriba del 95% con 224 millones de recetas surtidas. Gracias. ¿Cuál era su pregunta? Que en el ambiente aún persiste esta idea de que el presidente tiene algo más que COVID. Si en las próximas horas saldrá a dar algún mensaje en un video como ha sucedido en ocasiones anteriores. Gracias. Bueno, en el ambiente, quién sabe de quién, ya aquí puntualmente el doctor Alcocer, que es posiblemente el médico con la mejor reputación y preparación del país y que está al frente de la Secretaría de Salud, pues ya nos presentó hace una hora el diagnóstico sobre el estado de salud del presidente. Desde luego que hay voces que se nutren de la desinformación
como dice uno de los libros, o posiblemente el libro más leído en la historia de la humanidad, pues esos son los que tienen podrida el alma. En la Biblia. No hay nada que ocultar, hemos dicho desde el primer momento cuál es la situación y que el presidente se está recuperando. Ya el doctor Alcocer detalló incluso el medicamento, entiendo que le está siendo suministrado y está en reposo, en plena recuperación, y seguramente una vez que resulte negativo el análisis, pues ya estará presente aquí. A ver. Gracias, secretario. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, bueno, preguntarle si, nada más para aclarar, porque había quedado un poco también la duda, en ningún momento entonces el presidente fue al hospital militar, no ha habido necesidad de que acuda a ninguna otra institución de salud, si únicamente se ha atendido aquí nada más en Palacio Nacional y aprovechando, si nada más está tomando paracetamol o algún otro medicamento, me imagino que para los otros padecimientos sí. Bueno, en torno a lo primero, ya informamos ayer que durante la mañana del domingo, cuando llegaba a la primera actividad de la gira que se tenía, pues iba ya con síntomas de resfriado por prevención y por protocolo. Se realizan en estos casos pruebas de COVID o de influenza. En el caso del presidente se realizan con alguna periodicidad. Ante ello, iniciaron las reuniones y una vez que se inició, digamos, el procedimiento del análisis, los médicos sugirieron que por precaución acortara un poco la duración de la última reunión y se decidió que se trasladara a la Ciudad de México en prevención, sobre todo porque si hubiese resultado positivo alguno de los dos virus, resultó positivo a COVID, pues es obligar a aislarse para evitar contagios a quienes estuviesen conviviendo con él. Y, ¿perdón? Sí, claro que sí, sí. Todo el fin de semana, desde el viernes, ustedes saben que estuvo en la reunión de seguridad, en la conferencia de prensa, en el evento del aniversario de las Fuerzas Armadas, de la Marina. Posteriormente inició la gira de Tren Maya por el sureste del país, pernoctó en Chetumal el viernes. El segundo día fue básicamente sobrevuelos, Cancún, Tulum, se pernoctó en Mérida y inició el día con una reunión de trabajo con personal del Ejército y de la Armada de México, Marina de México, quienes tienen a su cargo diversos aspectos de la construcción del Tren Maya. Y entonces no fue a ninguna institución de salud aquí en la Ciudad de México, nada más. No, él se le practicó en las instalaciones de la base aérea de Mérida, Yucatán, donde se llevan a cabo estas reuniones cada 15 días y posteriormente, cuando llegó a la Ciudad de México, se le comunicó el resultado del análisis. Amigos, pues ahí le vamos a dejar porque ya demasiado morbo, ¿no? Demasiadas preguntas respecto a la salud del presidente Andrés Manuel. Como lo dice el libro más leído en la historia, son los podridos en el alma. Aquellos que desean el mal son los podridos en el alma. Es la Biblia. La Biblia, o sea, escrita por personajes inspirados por Dios. Ese es a lo que se refiere el secretario Adán Augusto López. Y respecto al término que dijo el último, el secretario, imagínense, de todos los eventos que se ha presentado el presidente Andrés Manuel, pues lógico, es entendible que en un momento el cuerpo se va a desgastar, el físico se desgasta, también la mente, y se requiere de un descanso. ¿Por qué? Porque pues es un presidente que trabaja de lunes a domingo, o sea, no tiene descanso, 16 horas diarias,
3 horas parado en el... Ya quisiera uno aguantar esas 3 horas paradas en las mañaneras, y no nomás es el desgaste físico, sino el mental, el estar tratando de estar completamente bien informado y dar las respuestas correctas a las preguntas que hacen los periodistas, y siempre estar alerta a esas preguntas que te tiran un buscapié o preguntas que te quieren hacer caer. Todo eso, aunque ustedes no se crean, es un desgaste para el cuerpo. Entonces, ya es cuestión de mala fe de que este tipo de personajes estén mirando lo del presidente y traten de denostar y de hacer que el presidente Andrés Manuel está en las últimas, ¿no? Ahora, respecto a los medicamentos, pues sabemos que poco a poco se irán surtiendo, porque es verdad lo que dijo el director del Seguro Social, Zoé Robledo. A mí me ha tocado, he llegado y me dice, mira, nada más hay estos 2 medicamentos, el otro te lo tenemos en tantos días, y pero le digo, ¿qué pasa respecto a mi receta? Dice, no se vence, tú puedes venir y lo vas a encontrar. Entonces sí está cambiando, ¿no? Hay que reconocer, si no, pues también lo diríamos lo que está pasando. Hay que ver, también checar si respecto a las cirugías o respecto a las radiografías o los exámenes también está superándose eso. Vamos, es todo lo que les tengo. Espero les haya gustado el video y me regalen su like como de costumbre y compártanlo. Hasta luego y que estén bien.